Y así como un buen maridaje potencia el sabor, un buen empaque protege, conserva y comunica. La experiencia inicia con el producto, pero se sostiene con su funcionalidad y presentación. Nuestra siguiente invitada es Vanessa Sánchez. Ella es especialista en mercadeo e innovación con 8 años de experiencia en la industria de empaques. Ha trabajado en estrategias B2B, experiencia del cliente y proyectos de sostenibilidad, además de liderar iniciativas de expansión hacia nuevos mercados, fortaleciendo el posicionamiento de Alico en nuevos segmentos. Dejamos a Vanessa Sánchez con el tema innovación y tendencias en empaques. Gracias a DLZ por la invitación a este webinar tan interesante. Un placer estar al lado de estos panelistas con tanto conocimiento. Me disfruté mucho la ponencia de Nicolás y Pablo, cada uno desde sus perspectivas y como tú lo dices, pues ahorita vamos a empezar este espacio donde vamos a hablar un poco de tendencias, cómo ha sido la evolución de la industria cárnica y cómo esto nos lleva a volcar la mirada a algo sumamente importante y es la elección de un buen empaque. Eh, Hemos identificado entonces que la industria cárnica viene evolucionando de manera muy positiva y acá el principio de todo es la segmentación. La segmentación es el principio de cualquier estrategia de marketing bien planteada. Con esto empiezo diciendo que hemos visto en esa evolución muy marcado los diferentes segmentos a los que la industria cárnica se está enfocando. Anteriormente veíamos como una oferta de productos muy dados como a la generalidad, pero ahorita estamos viendo entonces que los diferentes actores en la industria cárnica eh, están segmentando sus productos en líneas económicas, líneas premium, y desarrollan sus productos también de acuerdo a los diferentes canales a los que se están enfrentando. Entonces vemos que en la categoría cárnica vemos unos segmentos en categorías de producto pues muy diferenciales que están divididos en carne de res, carne de cerdo, pollo, pescado y procesados cárnicos. Entonces vemos que en la categoría de carnes de res estamos viendo un segmento que se está premiumizando muchísimo desde los empaques. Como dato curioso, yo creo que si los dueños de marca comprendieran el verdadero impacto que tiene una buena elección de empaques, quizá dejaríamos de invertir un montón de dinero en pauta publicitaria, en publicidad móvil y demás, que si bien es importante a la hora de hacer marketing y publicidad, tomaríamos una mejor decisión desde la concepción de empaque. ¿Sabían ustedes que el 95% de las decisiones de compra están ligadas a la decisión del empaque? El empaque no solamente protege el producto, si bien es importante las barreras y unas películas y formatos de empaque muy adaptados al producto que vamos a empacar y a esas vidas útiles que queremos lograr, también es sumamente importante que ese empaque comunique y que exista esa coherencia de un muy buen producto con un muy buen empaque. A mí me ha pasado que he ido al mercado y he visto productos que son empaques que son sumamente llamativos, pero cuando pruebo el producto quedo con una experiencia como me faltó, pero también sucede a la inversa. Empaques que cero llaman la atención, cero comunican esa propuesta de valor del producto, pero cuando lo probamos somos wow. Entonces es muy importante que busquemos coherencia, coherencia desde el producto, entender a qué público target le estamos hablando, entender en qué canal lo estoy vendiendo, y entender cómo va a ser la forma de exhibir ese producto. Eso es sumamente importante y entonces vemos que en la categoría de carnes de res está esa evolución hacia la premiumización. En la categoría de res vemos entonces cortes de alto valor y por ende debe comunicarse de esa manera. Vemos entonces que en la categoría cárnica en general son muy importantes las ventanas, porque para el consumidor final es muy importante entender cómo está, qué tan fresco está ese producto y hay un sinónimo de fresco, hay una relación de frescura con la imagen.
cuál es el color de ese producto que yo estoy comprando. Los procesados tendrán como ciertas fibras de carnes o está muy pálido y entonces deduzco que es un alto contenido de harinas. Lo mismo la carne fresca. En otros países quizá el color un poco verdoso, azuloso, sea sinónimo de calidad, pero nosotros en Latinoamérica relacionamos la frescura y la calidad del producto con ese color rojizo, llamativo, jugoso. Entonces, en esta categoría son muy importantes las ventanas. Y esas ventanas también están comunicando ese valor de la marca. Estamos viendo muy común en las góndolas ventanas con la forma del logo símbolo de la empresa o la marca del producto, aprovechando también elementos que sean mucho más llamativos, generen ese engagement visual y que pues permitan la visualización del producto. Estamos viendo mucho tecnologías MAP de atmósfera modificada para alargar la vida útil de los productos, conservar por más tiempo su frescura y pues están incorporando muchas estas tecnologías a productos de alto valor. Además que la trazabilidad, entender qué tan fresco está el producto, es un insight muy importante que valora el consumidor final. Es por eso que los indicadores de frescura incorporados a los empaques juegan un papel fundamental para entender toda la trazabilidad de frescura que tiene el producto. Eh, por ejemplo, tecnologías blockchain, donde nosotros podemos entender, ven, ahorita Pablo hablaba de cómo es el proceso de producción de los cerdos, de todos estos animales, bajo qué condiciones es su crianza, cómo los están alimentando, están siendo sacrificados en ambientes tranquilos, yo qué tipo de proteína me estoy llevando a la mesa, ¿cierto? Entonces, toda esa trazabilidad juega un papel importante para contar también historias. Y cuando hacemos marketing desde el storytelling, se vuelve un tema muy contundente y créanme que con la trazabilidad también se pueden contar historias muy chéveres desde el origen, desde producto nacional para distribución nacional, o sea, se pueden hacer desde diferentes frentes, pero entonces el consumidor es muy ávido de entender cuál es el origen del producto. Tiene una buena conservación de la cadena de frío. Ahora somos consumidores mucho más preocupados porque sí se conserve la cadena de frío, porque buscamos productos frescos y que no vayan a tener contraindicaciones a nuestro organismo. En la categoría de cerdo, por ejemplo, estamos viendo una evolución muy chévere y esto se debe también a lo que nos decía Pablo. Es una industria que viene de gozar una mala reputación y las diferentes agremiaciones y asociaciones porcicultoras de todos los países vienen haciendo un excelente trabajo comunicando cómo esa evolución de los procesos de crianza de los cerdos viene evolucionando significativamente para generar confianza. Cuando nosotros vendemos alimentos, nosotros estamos vendiendo confianza. ¿Y cómo generamos confianza? Siendo transparentes en toda esa propuesta de valor que tenemos, desde la producción hasta que llega el producto a tu casa. Entonces, en la categoría de cerdos vemos un crecimiento muy grande. En Colombia, por ejemplo, es una proteína que viene aumentando su crecimiento significativamente, precisamente porque el consumidor siente más confianza para acceder a este tipo de proteínas. Además, porque pues nos vemos enfrentados a un fenómeno inflacionario bien significativo en el que el poder adquisitivo de las personas cada vez es más bajo y el cerdo es una proteína económica. Entonces, el saber que es económica, pero que tiene un proceso de producción responsable y saludable, pues eso genera mayor confianza a los consumidores. Entonces, estamos viendo que en cerdos se están utilizando mucho empaques para control de exudados, sistemas duales, indicadores de frescura de las proteínas y películas UV. En la categoría de pollos, por ejemplo, en Colombia, por ejemplo, el pollo es la proteína más consumida por ese fenómeno inflacionario que les decía.
el poder adquisitivo de las personas baja. El pollo es considerado la proteína económica, ayuda al bolsillo, pero también la apunta a una tendencia muy importante que rige todo el consumo en todas las categorías de producto y es la salud y el bienestar. La salud y el bienestar es una tendencia que marca el consumo de manera importante y el pollo es una proteína considerada saludable y económica. Además, pues que es una proteína muy versátil. Entonces, ¿qué estamos viendo de empaques? No, la presentación aún sigue en el mismo slide de traído. Enseguida la pasamos. Entonces, en la categoría de pollos estamos viendo muchísimo películas antimicrobianas, esas películas que permiten que haya menos exposición del producto a contaminación de otros agentes o descomposición temprana del producto. Ustedes saben que el pollo es una proteína sumamente delicada y los empaques antimicrobianos juegan un papel importante, sistemas de drenaje para los jugos de esta proteína y los empaques familia. Y voy a hablar un poquito también de consumo. Recuerden que, no sé si sepan, pero uno de los principales influenciadores de la compra en los hogares colombianos, a nivel mundial, a nivel Latinoamérica, son los niños. Cómo nosotros generamos empaques que sean atractivos visualmente para el papá, para la mamá, pero también para los niños, que sean llamativos a nivel global. Empaques con atmósfera modificada y se está viendo mucho la migración de las bases de icopor a migrar a otro tipo de estructuras como bandejas para empacar en skin y demás. En la categoría de pescado vemos entonces empaques que son para control de exudados, el control pues para allá todo el tema de exudados marinos, control de aminas, indicadores de la cadena de frío, que es una generalidad, sobre todo pues como para todas las proteínas congeladas. En procesados cárnicos, entonces estamos viendo mucho empaques que están elevando la experiencia del consumidor y empaques de fácil apertura. Los procesados cárnicos son, digamos que, enemigos de la entrada de oxígeno. Es muy importante entonces esos empaques que tienen la facilidad de tener zipper para una apertura fácil y cierre resellables, que tengan un cierre seguro para que los procesados cárnicos se conserven frescos por más tiempo. Ahora, ¿qué tecnologías estamos viendo entonces en los procesos productivos que pues redundan también en la modificación de empaques, de la oferta de empaques para este tipo de aplicaciones? Entonces estamos viendo sensores integrados que pueden generar indicadores de frescura, que pueden tener sistemas antimicrobianos para que el producto dure muchísimo más tiempo y trazabilidad pues que declara ese control de la calidad de la proteína que yo estoy consumiendo. La atmósfera modificada es una tendencia a nivel mundial. ¿Cómo nosotros podemos incorporar este tipo de tecnologías para que los productos duren frescos por más tiempo y pues estén libres de agentes externos que puedan deteriorarlos en un más corto plazo? El vacío avanzado es una tendencia, sobre todo por esa bondad que genera a los productos. Si por ejemplo estamos hablando de un corte especializado de carne de res, ¿cómo yo lo puedo elevar con un vacío avanzado donde se vea el producto totalmente, el empaque se termoencoge totalmente dando la forma del producto y podemos, y de igualmente es una película que sea totalmente transparente para la visualización de qué tan fresco está el producto, qué tan jugoso se ve, que ese producto llame la atención. Eh, y también pues como el termoformado profundo, que también es una tendencia de los materiales biodegradables, bandejas en PLA, PHA, envases 100% biodegradables, envases 100% reciclables. Acá es muy importante que cuando nosotros tenemos objetivos de sostenibilidad como marca,
Busquemos también cuáles son esos intereses que nosotros debemos perseguir a la hora de una buena elección de empaque. La sostenibilidad es una gran tendencia, pero también es un reto enorme para los dueños de marca, porque hay una necesidad de educar y sensibilizar al consumidor final. Si yo estoy invirtiendo en un envase reciclable, biodegradable, si el consumidor final no hace su tarea, ese envase no puede ser reciclable, pierde toda su bondad. Entonces creo que es importante que esas elecciones también estén acompañadas de venga, sensibilicemos al consumidor, eduquémoslo de cómo es la forma adecuada de dar disposición final a los empaques para que cumplamos como ese propósito completo en la cadena. Estamos viendo pues muchísimo envases reciclables que si nosotros lo vemos en la pirámide de sostenibilidad, los envases reciclables son como los mejor calificados, envases monomateriales, en polietileno, en polipropileno, que también tienen esa bondad de ser reciclables, retornar al ciclo de vida productivo. No todos los envases, en el caso de los flexibles, tienen esas bondades. Es muy importante que sepamos qué cosas estamos declarando, porque ahorita hay una ola de greenwashing muy grande, donde decimos ser, pero no somos. Y en el consumidor tú le preguntas y normalmente te van a decir quiero envases biodegradables. Sabemos cuál es la diferencia de un envase biodegradable, reciclable, compostable. Es muy importante entender entonces qué es lo que nosotros queremos para poder hacer una muy buena elección desde esos frentes. Eh, Procesos, pues, procesos de producción también muy amigables con el medio ambiente que generen cada vez menos huella ambiental. ¿Qué tendencias podemos ver entonces en empaques? Empaques de fibra de papel moldeable, las bandejas son biodegradables, el papel es un material reciclable y de fácil biodegradabilidad, resellados con películas plásticas que en algunos casos, que ahorita pues también vienen muy en onda esas películas plásticas que son resellables. Las bandejas para procesos de atmósfera modificada, los activos antimicrobianos para alargar la vida útil de los productos son también otra tendencia. En la parte derecha vemos entonces etiquetas inteligentes que contribuyen entonces a demostrarle al consumidor esa calidad y transparencia microbiológica que tiene el producto y que sus condiciones organolépticas están en óptimas condiciones. Estas etiquetas, digamos que van haciendo una variación de color de acuerdo a ese pH o medición de la frescura del producto. Bandejas con atmósfera modificada, acá vemos cómo los empaques también cuentan historias. Y estamos viendo muy fuerte la tendencia de la ilustración. En la categoría cárnica estamos viendo súper fuerte ilustraciones en las etiquetas, impresas en los empaques que incorporan quizá un personaje de la marca o que recrean simplemente el tipo de proteína que se está empacando. Entonces vemos acá unos ejemplos súper chéveres. Eh, Acá vemos, por ejemplo, la ventana en el empaque de cerdo y de res, donde podemos hacer una visualización de qué tan fresco está el producto, que era lo que les decía que está muy en tendencia, pero también utilizamos la ilustración para decorar y generar mayor engagement visual. Recuerden que el empaque es un vendedor crucial desde la misma concepción de la imagen, pero también estamos viendo muy fuerte la ecuación de menos es más, empaques cada vez más limpios, menos saturados eh, y que le dan muchísimo más protagonismo a la marca. Recuerden que el engagement visual, esa magia se genera en los 5 primeros segundos. Nosotros, ¿qué queremos que el usuario final se enganche? ¿En qué queremos que tenga esa atención en esos primeros 5 segundos? Si nosotros tenemos empaques que están sumamente saturados, seguramente ese engagement visual con la marca no va a ser tan contundente porque va a tener un montón de elementos distractores. Entonces, como que veo mucho, pero no veo nada.
Si nosotros tenemos la posibilidad, el chance, desde que la regulación lo permita, tener empaques cada vez más limpios, donde se dé protagonismo al producto, a la imagen y al logotipo, va a ser mucho más contundente ese impacto que yo voy a tener con el consumidor final. Esos 5 primeros segundos van a ser quizá posicionamiento de la marca. Entonces, vemos también en este último ejemplo cómo se diferencian los diferentes tipos de proteínas con colores. Entonces, estamos viendo mucho que el dueño de marca cárnico busca también lucir amigable con el medio ambiente. Pero entonces hay una relación de esa connotación con el tipo de fondeo que elegimos o los materiales que elegimos en materia de empaque. Entonces estamos viendo mucho impresiones de fondo que simulan las fibras de un papel, que simulan las grietas o las fibras de madera. Eso lo estamos viendo mucho. El cárnico premium se asemeja mucho con una charcutería, entonces eso también se está llevando mucho a los empaques y etiquetas cada vez más limpias. Ustedes tienen una ventaja en Guatemala y es que pues ustedes ahorita tienen, digamos, está avanzando la regulación de etiquetado responsable, pero aún no lo tienen que declarar en el empaque. En Colombia sí, entonces ustedes tienen el chance de tener un empaque más limpio, donde no tiene sellos hexagonales. Entonces nosotros en Colombia sí tenemos el deber de declarar a través de estos sellos el contenido, los excesos en sodio, grasas, sal, azúcares, etcétera, en los empaques. Entonces, acá digamos que se vuelve también un tema un poco incómodo para los dueños de marca porque pues lo tienen que declarar grande dependiendo del área total del empaque, es el tamaño del sello. Ustedes todavía tienen chance de darle más protagonismo a la marca. Entonces, mi recomendación es utilicemos empaques, imágenes, perdón, que tengan una muy buena resolución, porque en la categoría de alimentos, cuando ponemos fotografías en los empaques, es muy bien valorado esas fotografías que llaman, que se ven las texturas de las fibras de la carne, que se ve lo jugoso, que se ven en la categoría de empanizados, entonces un apanado que yo ya me lo imagino haciendo crunch en mi boca, entonces como una muy buena imagen de una muy buena resolución me llama al consumo del producto. Si ustedes van a incorporar imágenes, fotografías al empaque, mi recomendación es pague por fotografías licenciadas y pues claramente tenga una muy buena elección de proveedor de convertidor plástico, porque pues la calidad de impresión también juega un papel importante. Entonces, estamos viendo que los cárnicos también están evolucionando de los colores tradicionales a colores mucho más atrevidos, a fotografías. Las fotografías es más recomendable ponerlas entonces en el lateral izquierdo cuando, digamos, hablamos de neuromarketing, ¿cierto? Y le damos mucho protagonismo a la marca. Entonces, mientras más limpio sea la cara frontal, mejor podemos lograrlo. Ahorita yo les hablaba de ventanas. En este empaque, por ejemplo, nosotros podemos ver una ventana ubicada en este lateral con una forma un poco salida de lo normal y una muy buena resolución de imagen en la fotografía del producto. Este tipo de empaques pues llaman de una a la compra. Estamos viendo, miren, en el primer ejemplo, la primera y segunda imagen, estamos viendo cómo ese proceso de termoformado profundo da una muy buena imagen al producto y lo eleva. Esto de una nos lleva a que es un empaque de alta calidad, de productos de alto valor. Estamos viendo mucho entonces cómo se hace ese vacío profundo, perdón, pero también se acompaña de etiquetas que atraviesan el área del empaque o fajones que se pueden incorporar al empaque en cartón o en material plástico, pues dependiendo de las condiciones de almacenamiento del producto, que también le dan como una variedad a la forma como normalmente se conciben los empaques.
Vemos mucho entonces estos colores de fondo, vemos que es un lateral de un color y un lateral transparente. Estos laterales que son pigmentados están utilizándose mucho en colores como azul oscuro, negro, vino tinto, que premiumizan también mucho más los productos. Estamos viendo películas skin que destacan el producto. Miren cómo tenemos entonces una base y la película skin hace lo suyo. Miren que el producto se ve sumamente bonito, se ve todo su sentido estético con este tipo de tecnologías, empaques minimalistas con mucho negro que sofistican y realzan mucho más la proteína cuando estamos hablando de carne fresca, por ejemplo. Eh, en pollo estamos viendo, como les dije ahorita, una evolución muy positiva desde la migración de las bandejas de icopor a empaques, a bandejas para procesos skin o también empaques termoencogibles que se adaptan a la forma total del pollo y que además pues cumplen con todas esas barreras que el pollo fresco o congelado requieren. Entonces, vemos cada vez más una propuesta de empaques mucho más sofisticados. En la categoría cárnica nosotros no veíamos tanta creatividad, tanto diseño. Vemos también muchos productos de temporada y a nivel global los productos de temporada juegan un papel muy importante porque son productos estacionales que el consumidor final está esperando en ciertas épocas del año para Pascua, para Navidad o un producto que ustedes desarrollen especialmente para una temporada del Día de la Madre, por ejemplo. Entonces vemos cómo estos productos llegan a formar producto de temporada que el consumidor espera, pero que lo adornamos de una manera súper positiva. En efectos, pues cuando nosotros tenemos laminaciones metalizadas, podemos darnos el lujo de jugar con el sentido estético, sobre todo cuando nosotros buscamos premiumizar los productos. Entonces podemos jugar con efectos de insert, de tintas metalizadas, reservas UV, que van a generar efectos finales de atraer la atención. Esto es lo único que busca. Llamemos la atención y elevemos el producto. Para productos de temporada es muy importante el sentido estético. Este, por ejemplo, es un empaque, una bolsa FlexUp, que si yo la exhibo en un lineal, va a ser autosoportable, va a tener la agarradera y esto es experiencia de uso. Experiencia en el almacenamiento, engagement visual, pero también experiencia al transportar y consumir el producto. Por ejemplo, para otro producto de temporada, esta es una bolsa FlexUp, estamos viendo mucho evolución de los formatos cuadrados tradicionales a formatos o muy largos o muy anchos que sean disruptivos cuando están exhibidos en góndola. Este es un muy buen ejemplo. Tiene una ventana para la visualización de los productos. Esto normalmente es para combos navideños. Tiene agarradera, tiene zipper para sacar las diferentes porciones y es autosoportable. En este caso, por ejemplo, vemos un caso de un empaque que ya es mucho más largo. Esto rompe con la homogeneidad a la hora de exhibir los productos y sin duda va a generar engagement visual. Ahora, cuando yo estoy en góndola también, ¿cómo puedo generar llamar la atención? Desde los empaques con forma. Anteriormente tener empaques con forma era mucho más costoso, las platinas eran súper costosas, pero la tecnología en la industria de los empaques flexibles ha evolucionado de manera muy significativa y nos trae a las marcas un abanico de posibilidades para poder diferenciarnos de las marcas. La industria cárnica es una industria sumamente competida en la que buscan y pues todas las industrias en general, donde buscamos diferenciarnos y otorgar valor. Los empaques con forma entonces son un excelente chance para diferenciarnos en una góndola, en un congelador, en una estantería, porque nos da la posibilidad de salir de un envase convencional con una forma igual a la de todas las categorías a tener empaques que rompan con esa uniformidad. Entonces, estos troqueles son mucho más asequibles y podemos desarrollar empaques que sean
con una forma exclusiva para la marca y que les dé identidad. Es decir, no solamente voy a tener la oportunidad de tener un posicionamiento de marca con mi logo, con mi imagen, sino también con un empaque que genere asociación con la marca. Entonces podemos mirar este ejemplo donde tenemos un empaque para Navidad en forma de Papá Noel, es autosoportable. A la hora de exhibir, pues se ve bonito, se autosoporta sola, tiene un zipper y pues tiene ya a nivel de artes y demás, ustedes pueden hacer lo suyo. Vemos entonces que también los monodosis son otra tendencia que llega para quedarse. Y esto se debe a diferentes circunstancias. La demografía en el mundo está cambiando de manera acelerada y de manera abrupta. Estamos viendo que la tasa de natalidad en los países cada vez decrece. Es muy importante entonces que las porciones en las que se presentan los productos vayan modificándose porque ya no somos familias numerosas, ya no somos familias de 5 o 7 personas y la infraestructura urbana también se está modificando. Ya no tenemos casas grandísimas donde tenemos espacios amplios de almacenamiento, sino que cada vez son espacios más pequeños y el espacio de almacenar los productos, y en este caso el mercado, es cada vez más reducido. Entonces somos familias de personas nido vacío, que viven solas o que máximo tienen 1 o 2 hijos. Por eso es que también la industria de las mascotas viene creciendo aceleradamente porque ya no tenemos hijos sino perrijos y catijos. Ese es otro capítulo aparte, pero es importante mencionarlo porque es también una oportunidad para la industria cárnica. Entonces, ¿cómo juega un papel importante las monoporciones? Las familias ya no pasan todo el tiempo en casa, tenemos estilos de vida acelerados donde salimos a las 6 de la mañana y estamos regresando en la noche. ¿Será entonces que yo como dueño de marca debo crear un producto tipo snack para que para esas personas que desean comer bien, no gastar de más y tener el producto para llevar en su lonchera? Productos ya porcionados, adobados, porque es que ya no tenemos tiempo, nuestros ritmos de vida agitados nos exigen eh, cada vez más practicidad y facilidad. Pues acá un dato es que el air fryer y el horno microondas son aliados fundamentales en todas las cocinas porque precisamente nos ahorran tiempo y por eso es que viene creciendo tanto la categoría de precocidos y congelados, productos que ya vienen listos para estar 5 o 10 minutos en el air fryer y yo los pueda consumir fácilmente, productos preadobados donde me den variedad de sabores, con especias, con salsas de la casa, con formulaciones especiales, y eso también da pie al co-branding, colaboraciones con otras marcas, en la que yo le pueda dar un producto más completo y que eso me lleve a vivir una verdadera experiencia, que era lo que ahorita nos estaba hablando Nicolás. Entonces, en el tema de monoporciones, también tenemos una facilidad de desarrollar empaques que también sean diferenciables, es decir, evolucionar del sachet tradicional a empaques monoporciones que sean fáciles de llevar, pero que también a la hora de exhibirse sean llamativos. Podemos estar hablando de empaques con formas así o alargados, y que sean prácticos de usar. Se están usando mucho películas Abre Fácil para la categoría de snacks, por ejemplo. Ahora, la categoría de carne fresca viene evolucionando también en el comportamiento de compra porque pues cada vez hay más adeptos de comprar la carne congelada, preempacada en los congeladores, a tener que desplazarse a una carnicería a esperar que porcionen la carne y tengan despacho, porque recuerden que ya no hay tiempo. Entonces buscamos practicidad y facilidad a la hora de consumir. Será entonces importante que ustedes como dueños de marca vuelquen su mirada a esas opciones de empaques que le den practicidad a sus consumidores y esas alternativas de porciones que sean cada vez más fáciles de usar. Recuerden que también tenemos entonces estamos muy interesados en cuidar la cadena de frío. Entonces, ¿será que si yo para una familia de 2 o de 3 voy a vender 1 kilo de carne?
Entonces es muy importante como entender a quiénes les estamos hablando y en qué canales. Y entonces la categoría de carne congelada, porcionada, también está ganando muchos adeptos y es una tendencia que viene en crecimiento. Ahora vamos a hablar un poquito de color. Acá voy a dar un brochazo rápido y es importante entender que para un buen diseño de empaque es muy importante el color. Ahorita les hablaba que es indispensable entender a qué público nos estamos comunicando y en qué canales nos vamos a comunicar, dónde vamos a vender nuestros productos. Y para eso, entendiendo eso, yo puedo definir entonces, según la psicología del color, cómo voy a adornar ese empaque para que en efecto yo pueda tener contundencia con ese consumidor al que yo le estoy hablando. Entonces, acá vemos que el 85% de los consumidores eligen productos basados en una elección de color. El 90% de las decisiones de compra son influenciados por factores visuales y el 80% del aumento en reconocimiento de marca se da desde la elección de los colores. Cómo yo asocio Marlboro con un rojo, el rojo Marlboro que ya quedó institucionalizado. Ese es un excelente ejemplo. Entonces, cuando yo quiero vender un producto premium, hay unos colores que premiumizan. Vemos entonces que acá se nos presenta una paleta deluxe o premium. Los efectos de impresión metalizados premiumizan muchísimo. El efecto mate metalizado, donde yo tengo unas secciones del empaque mates y unas impresiones en metalizaciones, juegan un papel muy importante porque esto llama la atención y premiumiza el producto. Estamos viendo a nivel de Centroamérica y también se viene incorporando a otros países el mate. Nosotros veíamos mucho en la categoría de congelados, entonces esto también, este efecto de impresión también premiumiza. Si yo quiero verme económico y asequible, quizá yo deba usar una impresión brillante, ¿cierto? Pero si yo quiero percibirme premium, pues es importante utilizar mate o este tipo de reservas web, donde yo tengo unas secciones brillantes desde la metalización de las tintas y efectos mate. Vemos que premiumiza mucho los colores como dorado cuando queremos vernos muy finos, muy sofisticados. El plata también premiumiza, pero lo hace ver más vibrante y joven la marca. Y la categoría, la paleta de colores, por ejemplo, si yo utilizo un rojo brillante, yo puedo parecer, el rojo va a mostrar que es un producto, va a provocar, va a dar hambre, pero entonces también va a parecer asequible, sumado a una impresión brillante. Entonces ya de ahí, digamos que si yo quiero verme un poco más premium, elevo un poquito más ese color para que nos llegue a un vino tinto. Así es como yo puedo ir jugando con esas paletas de colores. Acá vemos entonces qué transmite cada uno de esos colores. Ya, entonces ya habíamos terminado. Entonces entender que la psicología del color es muy importante para adornar asertivamente los empaques. Eh, Validen muy bien con los diferentes convertidores de empaque con los que están trabajando, cuáles son los diferentes efectos que pueden generar unas u otras sensaciones, porque la industria cárnica viene evolucionando. Los invito a salir de esa comodidad e ir evolucionando en la imagen, porque una buena concepción de empaque nos puede llevar a otro nivel. Espero que hayan disfrutado de esta ponencia. No sé si tengan alguna pregunta. Muchísimas gracias, Vanessa. Sumamente interesante. Todo lo que nos has platicado, definitivamente no solo interesante, sino también muy útil. Y sí, tenemos un par de preguntas que te hacen. La primera es, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las plantas al seleccionar empaques para cárnicos y cómo impactan en vida útil, merma y percepción de marca? Bueno, excelente pregunta. A mí me encanta esta pregunta porque encontramos mucho en nuestros clientes empaques y películas que están sobredimensionadas o por el contrario, que pues sus productos no tienen las vidas útiles esperadas en películas que no fueron elegidas adecuadamente y que no se les hizo un análisis adecuado. Para eso es muy importante, primero que todo, entender el canal. Si yo voy a enfrentarme a una tienda de descuento, un hard discount, donde los volúmenes de rotación son más altos, yo para qué utilizar un empaque con altas barreras. Quizá entonces para un hard discount yo debo utilizar un empaque de media barrera
para una rotación mucho más frecuente, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los errores más comunes que nosotros encontramos. Y el tema de las mermas, pues claramente es una, digamos que es un reto al que nosotros nos vemos enfrentados como fabricantes de empaque, porque pues lo que buscan ustedes es rentabilizar la operación y que cada vez hayan menos desperdicios. Eh, digamos que pues ya se está trabajando muchísimo en ese tipo de empaques que generen esa reducción en desperdicios, pero lo más importante es entender en qué canales yo me estoy enfrentando para elegir la barrera adecuada y las vidas útiles adecuadas, porque pues el empaque también economiza, ¿cierto? Si yo tengo la posibilidad de invertir en una mediana barrera y no en una alta barrera, para que entonces sobredimensionar las películas. Lo mismo sucede en el caso de las metalizaciones. Hay productos cárnicos que no necesitan metalizaciones, entonces son películas que son más costosas, que generan mayor impacto ambiental. Si yo no las necesito, ¿para qué tenerlas? Puedo optar entonces por un monomaterial o un bilaminado. Muchas gracias y tal como lo decías, entender y conocer muy bien a nuestro consumidor, ¿correcto? Así Y es. una pregunta más, Vanessa. Con el auge del delivery y la comida preparada, ¿qué innovaciones en empaques consideras más relevantes para mejorar seguridad, presentación y funcionalidad en restaurantes? En restaurante, para consumo en la mesa. Esta pregunta. Sí, mira, pues en temas de restaurantes, nosotros también hemos identificado que desde el recipiente donde se está consumiendo el producto, yo también puedo generar diferenciación. Por ejemplo, los empaques termoformados son una excelente alternativa. Termoformados con formas exclusivas, donde yo ponga las divisiones adecuadas para las porciones adecuadas. No sé si a eso responde la pregunta o va enfocada hacia otro. Estamos bien con esa respuesta, Vanessa. Sí. Definitivamente, muy interesante todo lo que nos has platicado. Nos pone en contexto de lo que realmente tenemos que hacer para poder elevar las ventas, pero sobre todo quedar y cumplir con esas necesidades del mercado. Agradecemos nuevamente a Vanessa por esta información y vamos a continuar en este webinar. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Foods por organizar este encuentro y por su compromiso con impulsar el desarrollo del sector alimentario. DLZ no solo provee productos, ofrece soluciones integrales que ayudan a transformar procesos, productos y negocios. A continuación, tengo aquí a Ana Lucía Juárez, quien nos contará qué hay detrás de esta visión y por qué apostamos a compartir este conocimiento. Gracias, Andrea, muy amable por acompañarnos en el transcurso de todo el evento y principalmente gracias a los exponentes que nos estuvieron compartiendo su conocimiento, sus experiencias. La finalidad de generar estos espacios a través del webinar es compartir conocimiento, es generarle valor a nuestros clientes, traerles las nuevas tendencias, nuevas tecnologías, conocimiento de cómo pueden mejorar su producción. Esa es la intención de DLZ. ¿Y por qué esa es la intención de DLZ? Al final DLZ es el socio estratégico, el aliado estratégico para la industria alimentaria. El tema específicamente hoy era para la industria cárnica, pero nosotros apoyamos a industria cárnica, a industria de panificación, a food service y a toda la industria alimentaria y agroalimentaria en general, a que mejoren sus procesos a través de tecnología, a través de conocimiento, a través de maquinaria y equipo. Por eso es que hoy generamos este webinar para pues, presentarles cómo nosotros podemos apoyarles a través de toda la cadena. Entonces, muchísimas gracias también a los que participaron de este espacio, a los que nos acompañaron hasta el final. Agradecemos la paciencia también, que sabemos que al final son temas que se alargan un poco en desarrollarse, así que muchísimas gracias por la paciencia y por las preguntas y la curiosidad. Pues nos pueden seguir en nuestras redes sociales, también pueden acercarse a nosotros a través de la página web. Nosotros con gusto podemos acompañarles, asesorarlos y apoyarles en el crecimiento y desarrollo de su negocio. También a ti, muchas gracias. Gracias, Ana Lucía. Definitivamente se trata de innovar. Quien no innova
se estanca y quien se estanca muere. Y qué mejor que innovar de la mano de expertos, así como DLZ, y agradecemos de verdad toda esta información que nos brindan porque nos profesionaliza mucho más a todos los que estamos en la industria y nos gusta además y nos apasiona la industria gastronómica. Pues no nos queda más que agradecerles a todos los que se conectaron hoy, invitarlos a que estén muy pendientes de las noticias de DLZ y que tengan un lindo día. Muchas gracias, Ana Lucía. Gracias, Andrea. Gracias a todos.